buenos días, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor Salvador Jesucristo. En esta mañana nuevamente vamos a estudiar en una nueva lección más que lleva como título Cristo y las ciudades. De esta serie de lecciones de este trimestre, lo cual ya es la número 4, y de esta serie de lecciones que es una iglesia para la ciudad, el desafío de la misión urbana. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar en el estudio de esta lección. Padre, muchas gracias por todo tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de poder estudiar esta lección y que tú en esta hora, bendito Dios, por intermedio del Espíritu Santo, puedas, Señor, guiar nuestros corazones y nuestra mente para reflexionar y para poder poder recibir toda la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, por el día de vida que tú nos das. En el nombre santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido, te lo agradezco todo. Amén. Cristo y las ciudades. El objetivo de esta lección tiene mostrar que Jesús durante su ministerio anduvo por las ciudades transformándolas. El versículo base de esta lección, o básico de esta lección, está en Mateo 9:35. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando a las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La introducción. Innumerables ciudades brasileñas vivieron durante algunos momentos de la pandemia del coronavirus, periodo de ausencia humana, literalmente espacio vacío. La noticia mostró los innumerables beneficios de esta ausencia. Los mayores beneficios se relacionaban con la reducción significativa de la contaminación, la violencia, el tráfico, los accidentes y los grafitis. Curiosamente, el hecho de que la población no esté presente en las calles de la ciudad ha traído algunos beneficios. Sin embargo, a diferencia de la presencia humana, que trae consigo muchos problemas para el entorno urbano, Jesús solo trajo beneficios a las ciudades en las que pasaba. Su presencia nunca ha perjudicado a la ciudad. De hecho, las bendijo mientras ayudaba a sus habitantes con las bendiciones del reino de Dios. Un reino que es para vida y no para muerte. La lección de hoy tiene la intención de mostrarnos que la presencia de Jesús marcó la diferencia en las ciudades que recorrió. Amén. Tiempo para reflexionar. Como vemos a Jesús usando ilustraciones y contando historias relacionadas con la vida cotidiana del campo, imaginamos que estaba más presente en las afuera de las ciudades y no realmente dentro de ellas. Sin embargo, Mateo 9:35 al 10:1 nos revela un Jesús muy presente en las ciudades y comprometido en bendecir a sus habitantes con su presencia, como veremos a continuación. Vamos a leer el ítem número 1 y el número 2 para poder contestar la pregunta número 1 y la pregunta número 2 de esta lección. ¿Verdad? Una presencia incansable. El ministerio de Jesús es un ministerio de movimiento. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Esto no es el primer viaje de Jesús en Galilea. Quizás sea el segundo. Dicen que en este momento había unas 200 ciudades y pueblos en Galilea. Jesús no se deja intimidar por este número. Nunca ha existido un predicador urbano tan incansable. Jesús no es sedentario ni vago. No se queda en la cama, no se queda en la casa, no se queda encerrado dentro de ella, de las cuatro paredes. Se pone de pie, abre el portón, sale de casa, comienza su viaje por los polvorientos caminos de Galilea, dispuesto y sin quejarse. Lo que comienza termina, no deja nada a la mitad ni se interpone en el camino. Hay que llegar a las ciudades y él lo sabía. Su presencia también es inclusiva, dice el número 2. Inclusiva. Tan pronto como el diablo deja de tentarlo, Jesús abandonó
el desierto. Él no es como su primo Juan, un hombre de vida ascética y severa, que prefiere el desierto a la ciudad. Su ministerio es urbano. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas del interior montañoso. Las ciudades tienen un lugar privilegiado en la agenda de Jesús. No hace acepción de ciudades o pueblos, ya que entra en todos y en todo ella. Jesús es de todos y todo lo que le pertenece a Jesús debe ofrecerse indiscriminadamente a todas las personas y no solo a algunas. El pan, el agua, el amor, la paz, la luz de Jesús es para todos, porque Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. El ministerio de Jesús en las ciudades es inclusivo, abraza a todos sin prejuicios. Amén. Vamos a estudiar la pregunta número 1, en realidad a responder la pregunta número 1. La pregunta número 1 es más que nada una pregunta personal que tú puedes sacar en conclusión o puedes tú responder en tu casa, porque dice lo siguiente: en tu opinión, ¿por qué algunas personas inicialmente imaginan a Jesús más presente no en las ciudades, sino en las afueras? Bueno, claramente aquí vemos que Jesús utilizaba muchos ejemplos, muchas experiencias o muchas vivencias que estaban que la gente, que valga la redundancia, la gente vivía en los campos, que de alguna forma él la utilizaba para dar un verdadero ejemplo, una enseñanza a las personas que estaban viviendo en la ciudad. Me imagino que a lo mejor la gente que vive en el campo es la gente más esforzada, más trabajadora, quizás con una visión más sacrificada de la vida, lo cual eso lo conlleva a tener mucho más experiencias, mucho más madurez, adquiere mucho más madurez, quizá muy temprana edad. Por esa razón, a lo mejor él ocupaba muchos ejemplos de ese tipo, lo cual lo llevó a quizá alguno a pensar de que está más preocupado de ese tipo de lugares que realmente la ciudad. Pero Mateo 9:35 al 10, capítulo 10, versículo 1, nos demuestra prácticamente de que Jesús recorría todas las ciudades, todas y todos los pueblos y aldeas. O sea, él no era su presencia incansable. O sea, el único objetivo era querer llegar a las personas con el plan de salvación, con el plan de redención que él tenía, que él haya preparado ya para la humanidad. ¿Ya? Quizás un mal pensamiento o una mala idea de que se piense de que él está más preocupado de un lugar que otro. No. Él va a estar preocupado tanto de las ciudades como de la aldea, como de los pueblos, como también de la misma gente que vive alrededor, la gente rural del campo, que también son tan importantes para él. Amén. Bueno, la pregunta número 2 dice, después de leer Mateo 9:35 y lo ítem 1, 2 del comentario anterior, explique la presencia incansable exclusiva de Jesús en las ciudades. Yo creo que el pasaje bíblico y los ítems que leímos a continuación, tanto el 1 como el 2, son sumamente claros. No tiene mucho punto de discusión o de falta de interpretación. Aquí nos relata de que Jesús, su objetivo principal y esencial es llegar a las ciudades con el plan de salvación, con las buenas nuevas que él tenía para la gente. Él no escatimaba en tiempo, no escatimaba en fuerzas, en recursos para poder llegar a todas las ciudades y pueblos. Como decía la lección, decía de que quizás en ese viaje, en el segundo viaje que realizó, era alrededor de casi 200 ciudades, entre ciudad y pueblo. Y eso no causó temor en la vida de Jesús. Al contrario, creo que le dio más fuerza, más deseo de poder avanzar más.
Y lo otro que también él, nunca su presencia no era inclusiva, o sea, él abrazaba todo. Él abrazaba a negro, él abrazaba a leproso, él abrazaba a la prostituta, a los pecadores, a pesar de que se echó mucha gente encima, de que los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, ellos estaban en contra de esas cosas, él, a pesar de esas cosas, él las abrazó igual, porque su presencia era inclusiva. O sea, él no hacía excepción de persona. Son los grandes ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos deja y nos da a entender en esta oportunidad, en esta lección. ¿Ya? Vamos al ítem número 3, sigamos adelante, dice, una presencia observadora. El Evangelio menciona que Jesús en sus recorridos por las ciudades y pueblos del interior montañoso de Galilea, observaba con atención los sufrimientos de sus pueblos y al ver a toda aquella gente se sentía conmovido porque estaba maltrecho y desalentado como ovejas sin pastor. Es obvio que los entornos urbanos de la época no tenían los mismos recursos que los entornos urbanos de hoy. Pero ambos entornos padecen del mismo problema, la ceguera. La mayoría de la gente urbana no puede ver. Jesús era un urbano, nació, creció, vivió, sirvió y murió en la ciudad, pero no era ciego. Veía y ve el sufrimiento humano en las ciudades y al ver en su ministerio, Jesús no ignoraba el sufrimiento de las personas, como lo hacemos muchos cristianos hoy. Además, con el libro 4 dice que la presencia de Jesús es compasiva. Además de ver las multitudes, Jesús se sintió conmovido por su sufrimiento. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mateo 9, versículo 36, la primera parte. Jesús se compadeció, es decir, sufrió profundamente porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La misión urbana de Jesús estuvo marcada por la compasión. Es así con Jesús el sentimiento precede a la actitud. Antes de hacer algo por estas multitudes urbanas, antes de que la cure, la enseñe, la libere, la salve, Jesús sufre por ellas. Es empático. Si hay una oveja en el fondo del pozo, Jesús no tira la cuerda, Él baja hasta donde está la oveja para sentir lo que siente la oveja, para después de eso sale del hoyo con la oveja sobre sus hombros. La presencia de Jesús en las ciudades también es una presencia intercesora. La reacción esperada de quien ve lo que Jesús vio, las multitudes angustiadas y exhaustas, es tener compasión de ella y dirigirse hacia ella en actitud de servicio. En este sentido, la intercesión fue el primer acto de servicio de Jesús. Entonces dijo a sus discípulos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obrero a su cosecha. Hay mucho trabajo por hacer y muy bien por hacer, pero faltaban manos para llevarlo a cabo. La cosecha es mucha, pero los obreros poco. La intercesión es para que Dios aumente el número de personas dispuestas a usar su dinero, su tiempo, sus talentos y sus dones para bendecir a la multitud de ciudades con las bendiciones del reino de Dios. Por tanto, la misión urbana debe estar marcada por la
intercesión. La presencia de Jesucristo en las ciudades también es libertadora. La intercesión, como se dijo anteriormente en el primer acto de servicio de Jesús por la multitud urbana, pero no es el único. Mientras Dios no envía obrero, Jesús usa a los que tiene, llamado a sus 12 discípulos. Los mismos que participaron en la intercesión les dio autoridad y lo envió a las ciudades. Jesús no podía hacer todas las cosas, todas las obras que hizo en todas las ciudades solo. Luego da poder a los 12 para hacer lo que él hacía, predicar en el reino de Dios. Había llegado sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, expulsar demonios sin cobrar nada por los servicios. El poder de Jesús estaba tan presente en los 12 que era como en sí mismo, que esto estuviera presente en las ciudades, librándolas por completo de la opresión. La misión urbana se caracteriza por la liberación de los oprimidos en todos los sentidos, por el poder de Jesús. Como hemos visto en esta parte expositiva de nuestra lección, Jesús estuvo presente en las ciudades de manera incansable, inclusiva, observadora, compasiva, intercedora y libertadora. Apliquemos ahora lo que hemos visto a nuestras propias vidas para que como Jesús podamos hacer la diferencia en la ciudad a través de nuestra presencia. Antes de eso, recapitulemos el contenido aprendido a través de las preguntas que a continuación vamos a responder. Leyendo estos 4 ítems más que pasamos, vamos a contestar la pregunta número 3 y número 4. Dice, ¿qué otras 2 características de la presencia de Jesús en las ciudades se revela en Mateo 9:36? Y léalo hoy en 3 y 4. ¿Qué pudiste ver en esta lectura de qué característica tenía Jesús? Bueno, que su presencia era una presencia observadora. Él no tenía la mirada solamente así hacia adelante, él miraba prácticamente 180 grados. Su presencia es observadora. Él veía el sufrimiento de las personas, él veía el sufrimiento del pueblo, él veía las necesidades de las personas. Y además tenía una característica, era compasiva. ¿Por qué razón? Porque él sufría como se colocaba en el lugar de ellos. Él era empático a ellos. Grande enseñanza que nos deja a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Hoy día quizás nosotros en la ciudad que vivimos, o en el entorno que nosotros vivimos, en el lugar que nosotros vivimos, por las situaciones que uno vive cotidianamente, con los temores que uno vive cotidianamente, muchas veces uno se encajona, se encapsula dentro de un metro cuadrado o dentro del hogar, sin tener la percepción de las necesidades que pueden haber alrededor nuestro, de nuestras vidas, de nuestros hogares. Quizás muchas veces no somos observadores. No somos observadores. Y Jesús nos invita a eso, a que seamos observadores y seamos compasivos. Compasivos en nuestro hogar y también en el entorno donde está asentado nuestro templo el día de hoy. La pregunta número 4 dice, además de ser incansable, inclusiva, observadora y compasiva, la presencia de Jesús en la ciudad era intercesora y liberadora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere decir eso? Que tenemos que tener esa característica intercesora y libertadora.
Es una gran responsabilidad que nos coloca en nuestras manos. Como hijo de Dios, como integrante de esta ciudad, la gran ciudad Santiago, como la capital de este país, es una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos que ser intercesores delante de Dios por la necesidad de esta ciudad. Tenemos que tener dentro de esta característica de ser observadores y compasivos, tenemos que tener también esta de ser intercesores, de pedir a Dios que pueda de alguna forma mandar más gente. No quiere decir de que nosotros vamos a liberarnos de esta responsabilidad. Nuestra intención nunca tiene que ser, nuestra intercesora, tiene que ser de que nosotros vamos a delegar la responsabilidad a otro. Nosotros, Dios nos manda a nosotros, como sus hijos, a que tenemos que ser intercesores, de orar a Dios para que Dios pueda mandar más gente y así conjuntamente con nosotros poder ir atrás de las necesidades de las personas y de las ciudades. Y la verdad tiene que ser una necesidad liberadora, como decía ahí, de que Jesús no iba a esperar de que Dios mandara, o sea, le pidió a los discípulos que ellos oraran para que Dios mandara más obreros para el trabajo. Pero eso no quiere decir de que Jesús se quedó esperando ahí a brazos cruzados. No, Él dijo ya, a ustedes 12, a sus 12 discípulos que Él había elegido, los mandó adelante, los mandó a trabajar, los mandó adelante, ¿para qué? Para llevar, para poder atender las necesidades de las personas. Las diferentes tipos de necesidades, tanto materiales, físicas, como espirituales. Esa es nuestra gran responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos hoy día como hijos de Dios. Como hijos de Dios, de este gran Dios, gran Padre Celestial. De ser intercesores y a la vez también ser libertadores. ¿Ya? Tener una actitud de servicio, de entregar y dedicar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, nuestros dones a las necesidades de las personas y de las ciudades. Es algo que quizás no es fácil de poder realizar. Cualidades que no son fáciles de poder tenerla en nuestra vida. Pero es algo que Dios nos manda a que tenemos que cultivar y aprender de esto. Vamos más adelante, tiempo de actuar, nos llama tiempo de actuar. Abra los ojos para ver las necesidades de su ciudad. Al pasar por las ciudades, Jesús no se deja guiar por sus agendas y valores. No son las ciudades las que dicen que dónde, cómo, cuándo, para quién y con quién Él hará. Él no deja que las ciudades dicten su forma de ser, de vivir y sobre todo de ver. Los ojos de Jesús son libres para ver qué y a quién quiere. Si deja que su ciudad influya en sus ojos, no verá lo que Jesús vio y ve. Las multitudes angustiantes y exhaustas, y si no las vemos, nada cambiará. Si usted no las ve, no podrá sufrir con ella, no llorará por ella, no actuará por ella. La mirada transforma tanto a quien mira como a quien es mirado. Mire los detalles, vea la gente, la ciudad, sus necesidades y anhelos. La pregunta número 5 dice, ¿se considera la persona con los ojos abiertos para los necesitados de la ciudad? Si puede, de ejemplo. ¿Cómo te consideras tú, querido hermano? ¿Te consideras una persona con los ojos abiertos, atentos a las necesidades de las personas o los necesitados de la ciudad o del lugar, del entorno que tú vives? ¿Estás atento a eso? ¿Te llama la atención quizás ciertas cosas de tu vecino, de tu amigo, de un pariente o cualquier otra persona? ¿Cuáles son las necesidades que tienen nuestros vecinos alrededor de la iglesia? ¿Cuáles son las necesidades que en este momento quizás muchos de ellos tienen por la causa de esta gran pandemia, esta gran situación que se está viviendo a nivel mundial? ¿Cómo va a ser nuestro actuar si de aquí a poco tiempo más todo esto vuelve prácticamente marcha atrás en relación
paso a paso de esta pandemia, como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Estamos realmente atentos a las necesidades de la gente? ¿Somos realmente personas, cristianos, observadores a las necesidades? Nos colocamos, son como compasivos, nos colocamos en la condición de ellos, somos empáticos a ellos, sufrimos cuando ellos sufren. Te dejo para que tú reflexiones y pienses. La pregunta dice, ¿te consideras una persona con los ojos abiertos? Bueno, solamente tú puedes responder eso. Solamente tú. Y solamente yo puedo responder eso. Si realmente no estamos dentro de esta categoría, creo que es el momento que Dios te está diciendo, abre tus ojos. Quiero utilizar tus talentos, quiero utilizar tu tiempo, tus dones, tus recursos para ir en pos de las personas necesitadas. Abra la boca para clamar por las necesitados de la ciudad. Hay quienes se niegan a ver quién está ante tus ojos para evitar la molestia de mirar su real situación. No se puede ver y no sentir nada y no hacer nada. Más aún, si lo que vio es como una oveja sin pastor, Jesús vio, sintió e hizo algo acerca de lo que vio. Pidió a los 12 que clamaran al Señor de la mies para que enviara más personas a trabajar en la misión. Jesús no le pidió a los 12 que oraran a Dios para que hiciera en las ciudades lo que Él, Jesús y los 12 deberían hacer. Orar no es transferir responsabilidades. Por regla general, Dios no hace nada en la vida de los necesitados de las ciudades sin su participación y sin que sea a través de usted. Él le da la autoridad para bendecir a la gente de la sociedad, pero tiene que poner sus manos sobre los oprimidos por el diablo y las enfermedades. Pregunta número 6, y la última de esta lección, dice, en su opinión, ¿qué debe evitar el abrir la boca para clamar por los necesitados en la ciudad? ¿Qué debe evitar al abrir la boca para clamar por los necesitados? Bueno, como decía aquí en este ítem número 6, o sea, perdón, ítem número 2, de poner en práctica claramente que nosotros nos debemos colocar, digamos, en nuestra boca, abrir nuestra boca para pedir a Dios de que mande a otros a trabajar en este trabajo. Nuestra oración, nuestras palabras deberían ser de que envíame a mí, heme aquí, como dice una alabanza, heme aquí, Señor, envíame a mí, donde los necesitados. No delegar la responsabilidad a otras, es mi responsabilidad como hijo de Dios. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, asumí esa responsabilidad. Venía dentro del contrato, como se puede decir, esa exigencia. Eso debe ser que nuestro clamor debe ser para que Dios pueda utilizarnos a nosotros, a esta generación, para llevar a este pueblo, a esta iglesia, para llevar la palabra de Dios y en especial ir en pos también de las necesidades de la gente que está sufriendo, la gente que está sufriendo alrededor de nuestras vidas, alrededor también de nuestro templo, de nuestra iglesia. ¿Ah? Amén. Mi compromiso misional, a partir de ahora, comprométase a ser una presencia generosa en su ciudad. La pandemia del coronavirus generó una pandemia de pérdida, trabajo, salud, vida, hijo, cónyuge, alegría, fe, cordura, dignidad, Jesús, ingresos, inmuebles y muchos otros. No viva como si quien perdió y se perdió en la vida no existiera. Mira a estas personas en nuestras ciudades con tristeza, dolor, pero también con compasión. Ofrézcale no su ausencia, sino su presencia para escuchar, para ayudar, para suplir, ayudar, animar, esperar.
Si hay una oportunidad, hable del reino de Dios, el reino que pondrá fin a las luchas y el duelo cuando esté pleno. Amén. Ese gran desafío que tenemos. El gran desafío que tenemos. El momento misionero dice, vamos a hablar un poco de Sri Lanka, población 21 millones, cristiano 1.5 millones, religión budismo, hinduismo, islam, cristianismo, gobierno república constitucional, dirigente Gotabaya Rajapaksa. Budismo radical. Los cristianos de origen budista e hindú se enfrentan a una persecución más fuerte. Son vulnerables al acoso, a la discriminación y a la marginación por parte de la familia y la comunidad. Se les presiona para que nieguen el cristianismo, ya que la conversión se considera una traición. Todos los singaleses étnicos, precisamente los Sri Lanka, deben ser budistas. Del mismo modo, dentro de la población minoritaria tamil del noroeste, se espera que todos sean hindúes, excepto los que pertenecen a la comunidad cristiana histórica. La minoría cristiana es parcialmente tolerada, pero los conversos al cristianismo no. Pedidos de oración. Iglesias no tradicionales son a menudo el objetivo de la comunidad, monjes, bautistas y autoridades locales, que hacen demanda para cerrar las iglesias que consideran ilegales. Esto genera protestas y ataques de turba contra la iglesia, especialmente en las zonas rurales. Ore por protección y perseverancia, especialmente en el nombre de los líderes. En la Pascua de 2019, los ataques suicidas afectaban a 3 iglesias cristianas y 3 hoteles internacionales, matando a 259 personas, la mayoría de ellos cristianas. Ore para que Dios proteja a la iglesia de más ataques como estos. A poner en práctica, queridos hermanos, interceder por estas personas, la oración, la intercesión, ¿ya? Vamos a orar para finalizar esta lección y que pueda haber sido provechosa para tu vida, para mi vida, sin duda fue provechosa. Padre, muchas gracias por todo, muchas gracias por esta oportunidad, por este momento, muchas gracias por tu palabra. Coloca en nuestros corazones, grábala en nuestro corazón, Señor, trae en nuestra mente cuando sea necesario, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, que tu presencia siga manifestándose en nuestras vidas durante este día, que tú seas guiando nuestros pasos, nuestras mentes. En tus manos colocamos nuestras vidas, Señor, para que se haga tu voluntad. En el nombre santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén, mi hermano, que el Señor les bendiga mucho.